Ahora vamos a otra conversación mucho más interesante e informativa dentro de lo que es nuestra linda ciudad y nuestros lindos pueblos también. Porque hoy tenemos de invitado a don Ángel Bolaños Flores. Él es presidente de la Asociación Indígena Suma Camañataqui, que nos acompaña el día de hoy. Muy buenos días, don Ángel, ¿cómo está? Y vamos a estar conversando un tema bastante puntual que va asociado, que lo vieron en comerciales, por supuesto, hay un pequeño adelanto, sobre la solicitud a las autoridades de Arica para rearticular la respuesta indígena a la tuberculosis en las comunas de Arica. Esto se vio en una brecha de que también hicieron muchos estudios y fueron encontrando que el pueblo indígena o aymara en general, en realidad el pueblo indígena, está siendo muy afectado dentro de lo que es la tuberculosis. Bueno, tenemos a don Ángel que nos va a informar mucho más con respecto a toda esta información. Dentro de lo mismo, don Ángel, ¿por qué cree usted que la tuberculosis afecta tanto a las personas indígenas de nuestra región? Bueno, tenemos los datos estadísticos que nos informan, por ejemplo, que el año 2020, en Chile prácticamente 12 personas enferman de tuberculosis por cada 100.000 habitantes. Ahora, en particular nuestra región tiene un índice de 29 personas por cada 100.000 habitantes, o sea, estamos más que duplicando la cantidad nacional. Entonces eso nos hace llamar la atención porque sabemos que en particular los aymaras, nosotros tenemos una incidencia del 43,8% de ese 29 que era para la región. Como Suma Camañataqui nosotros hicimos un trabajo hace más de una década, por ahí por los años 2005, donde nos asociamos con varias organizaciones que pudieran participar con nosotros y la verdad es que el llamado no dio fruto. Simplemente dijimos ya, si es que el resto de los aymaras no les interesa mucho el tema de tuberculosis, lo vamos a tomar nosotros y vamos a elevar algún tipo de conversaciones con organizaciones que ven en forma particular, como es el caso de la dirección de, como decir, la Seremía de Salud, también está el servicio de salud, en esa oportunidad estaba, yo recuerdo, el PESPI, y el PESPI acogió este llamado y nos dijo, sí, podemos hacer un trabajo ya que hay recursos destinados a los pueblos indígenas y que se destinan para otras cosas porque no hay interesados en utilizar los recursos. Entonces, es que ellos nos entregan un proyecto muy pequeño que duraba 3 meses, que era para formar monitores, para que nosotros tuviéramos incidencia en lo que es la tuberculosis. Y también nosotros pudimos darnos cuenta de que era posible hacerlo y empezamos a reclutar personas interesadas, particularmente indígenas, pero que no tuvieran la particularidad de trabajar en servicios públicos a jornada completa, porque ellos ya prácticamente estaban conectados, sino que era otra gente la que necesitamos nosotros para poder apoyar este trabajo de tuberculosis. Y este apoyo del voluntariado, en realidad, prácticamente, de la asociación, en sí, ¿cómo contribuyen a todo lo que son las familias de Chile en general? Bueno, el trabajo nuestro empezó a nivel acá regional. Hicimos varios trabajos, puntualmente íbamos a las comunidades a entregar información respecto a la enfermedad misma, que aquí en esa oportunidad decían ya no existe tuberculosis en Chile. O sea, la gente nos miraba y nos decía, pero si ustedes están mal, ya no hay tuberculosis en Chile, eso ya hace mucho tiempo que terminó. Yo le digo, pero hermano, usted que está hablando, si nosotros vemos casos que se producen, están gente nuestra muriendo por tuberculosis. Y la verdad es que nosotros en esa oportunidad nos dimos cuenta de que gente muy allegada a nosotros estaba enfermando.
y prácticamente nos dábamos cuenta porque del grupo desaparecía. Pero nosotros decíamos, ¿pero por qué desaparece? No, que está enfermo. ¿De qué? Está enfermo, es un tísico. ¿Por qué nosotros decíamos tísico? Porque es una persona delgada, en aymara claro. Significa delgado. Sí. Pero se asocia a esa enfermedad de tuberculosis que es muy problemática y nos afecta a todos nosotros. Oiga, don Ángel, y dentro de lo que es, ¿por qué en especial al pueblo aymara se ve tan afectado con lo que es la tuberculosis? ¿Cuáles son los inconvenientes? ¿No hay alcance de medicina tal vez o de centro de salud? ¿Cuál es el inconveniente de por qué se ve tan afectado? Particularmente es el tema de aislamiento. El aymara vive muy aislado. Cuando nosotros estamos en las comunidades, cuando estamos realizando nuestras labores domésticas allá, nosotros todos nos saludamos, conversamos, sabemos cómo está el uno del otro, pero de niño yo recuerdo que no llegaba medicina allá en Socoroma, pues yo soy de Socoroma, no llegaba la medicina, o sea, iban visitas de doctores, pero iban por un rato y ni recuerdo cada cuánto tiempo. Visita de doctor. Entonces, literalmente. Iban claro, y yo veía que una tía que estaba enferma, por ejemplo, se aisló y después falleció. Y después, bueno, la gente decía, no, era tísico. Entonces, ese aislamiento, más en la llegada a las ciudades, donde nos aislamos aún más. ¿Por qué? Claro. Porque estamos pendientes de cómo generar dinero para poder mantener a nuestros hijos, nuestra alimentación y todo eso. Entonces, el aislamiento es superior. Y lo otro que en la práctica nosotros cuando estuvimos trabajando en este tema de tuberculosis, ingresábamos a los CESFAM y veíamos cómo indígenas entraban y se daban la vuelta y se iban. Entonces nosotros tratábamos de conversar con ellos, oiga, ¿y usted por qué entra y no consulta? No, es que no... Información. No sé a dónde ir. Claro, información. Entonces, claro, también veíamos que dentro de los CESFAM había vocabulario en aymara. Pero limitado también. En aymara y los aymara prácticamente no se daban cuenta de eso, porque iba puntualmente a lo que él iba a ver, que era la enfermedad, no era atendido. O sea que el acceso para nosotros nunca fue sí, expedito o correcto, general, claro. Oiga, don Ángel, tengo entendido que usted ayer se reunió con el alcalde Gerardo Espíndola y con la directora de Servicio de Salud, Patricia Sangüesa. ¿Cómo le fue en esas reuniones? Bueno, podría decir que muy positiva. Tuvimos conversaciones de compromiso verbal que yo creo que más adelante lo vamos a formalizar, porque no es que necesitemos algo escrito como respuesta, sino que compromiso real y efectivo de que vamos a poder recuperar esos espacios que nosotros conquistamos en el periodo cuando trabajamos directamente con tuberculosis, porque hicimos un trabajo tan bueno que tanto Perú como Bolivia nos invitaban a exponer allá, a ver de qué manera incidíamos en lo que es la enfermedad de tuberculosis acá en Chile. Y es por eso es que también ellos nos imitaron, copiaron, en Bolivia de la misma manera, pero los índices siempre han sido altos. No hay variación en cuanto a eso. Últimamente, bueno, ha bajado como por el tiempo de la pandemia, y prácticamente ya desapareció la información, ya no se hacían trabajos de estadísticos como investigaciones que hacía, por ejemplo, Malva Pedrero, que es una experta en el tema indígena, y nos guiamos por ella porque ella prácticamente siempre nos cooperaba y estaba tratando de entregar actualizada la información. Y eso nos ayudaba mucho a nosotros. Es esencial. Quiero darle la invitación a que deje un mensaje a toda la comunidad ariqueña que quizás piensa que la tuberculosis es una enfermedad del pasado. Creo que usted ya está atenta ahí dentro de que ve que no es así. Creo que tenemos
tiene su espacio dentro, esa es su cámara para poder dejar un mensaje a toda la comunidad que concientice ante lo que está pasando con respecto a la tuberculosis. Bueno, hermanos, hermanas, la tuberculosis es una enfermedad que está dentro de nuestra población, en Chile, en todos los países del mundo, y afecta particularmente a la gente de más escasos recursos. Son los que tienen menos posibilidades de tener una alimentación sana que pueda llevarnos a nosotros a tener unas defensas dentro de nuestro organismo y poder enfrentar esta enfermedad, porque es algo que está a nivel mundial, por decir, 3 personas de 10 son portadoras o tienen dentro el virus, la bacteria que produce la enfermedad, y que, bueno, nosotros le decimos es una bacteria que está dormida, pero puede despertar en cualquier momento y producir daños tan enormes que prácticamente terminan en esto, lo que es el estrés de la enfermedad, que la persona se cae a un hoyo que prácticamente no puede salir. Y el tratamiento en sí, bueno, son a través de 6 meses, pero dentro de los 6 meses es complicado porque tienen que tomar prácticamente un cóctel de pastillas, de medicamentos, y más el tema de que están debilitados su cuerpo, eso les afecta más y los hunde más. Pero es difícil salir, pero la gente consultando a tiempo puede frenar esa enfermedad, puede mejorar sus hábitos de alimentación y también puede superar esta enfermedad que es mortal, porque, mire, para darle un dato, nosotros dentro de nuestra organización formamos alrededor de 30 monitores, y de los 30, uno de ellos falleció por tuberculosis ahora en periodo de pandemia, porque estaba más difícil la manera de poder atenderse en los hospitales, bueno, estaba todo colapsado. Y a la persona que por primera vez le dio la tuberculosis pudo superarla porque la acompañamos, estuvimos con ella, pero después con el tiempo volvió a recaer. Y ahí ya no pudo salir y es así la enfermedad, te lleva abajo y es de tener cuidado. No tienes posibilidad. Sí. Más sobre todo a nuestros pueblos que están tan distantes de lo que son los servicios de salud y todo lo que están, de verdad que hay que tener mucho cuidado y ojalá que haya sido escuchada su voz dentro de esa reunión y de que se haga un alcance mucho mayor para poder rodear todo nuestro Arica en general, todos los pueblos, todos los sectores que están tal vez un poquito más aislados, para que podamos cesar lo que es este contagio de tuberculosis y a su vez también la mortalidad, porque vemos que no es una enfermedad que simplemente te tira a la cama y te deja mal, no, te lleva a lo que es la muerte misma. De verdad que agradecidísimo de que esté con nosotros don Ángel Pagar Pagilata. Bueno, un Yatishir, usted ya en realidad ya un mentor, un profesor de todo lo que es la cultura en realidad. De verdad que agradecidísimo de que esté con nosotros. Bueno, gracias por la oportunidad que nos dan, que me dan en particular a mí, y también agradecer al Servicio de Salud, a la Municipalidad, a la Seremía, que están interesados en retomar este tema y poder generar estrategias comunitarias que puedan de alguna manera llegar a nuestros hermanos aymara y también va a llegar a toda la población, porque hacemos trabajo comunitario de mucha prevención y llegamos a muchos sectores. De todas maneras, así que ya sabe, a tomar conciencia, a tomar ahí también siempre apoyo dentro de todos, colaborarnos cuando vemos que tal vez alguien, porque esto no es solamente a las personas que vienen de nuestros pueblos, que a veces llegan desconcertadas a un hospital porque no se orienta bien, sino que en general nos falta la persona que llega y ve que está desorientada. Apoyémonos entre todos, ayudémonos, está bien, sabe dónde puede ir, necesita un lado, siempre están los datos, siempre está la información, así que siempre cuidémonos entre todos, que fue un hashtag que salió en pandemia que llegó para quedarse. De verdad que esperamos que tomen conciencia de que esta entrevista con don Ángel quede y haga visibilización de muchas instancias que están sucediendo en este día a día. Muchas gracias nuevamente, don Ángel, y ya nos estamos yendo a una pequeña pausa comercial y volvemos en su matinal a media mañana.